Entonces, quiere decir que tenemos que hablar más de la fe en Cristo, de nuestra condición. Y el sacramento nos debe recordar esta necesidad de Cristo constantemente y alimentar nuestro espíritu de este pan y de este vino consagrados. Entonces, ¿quiénes deben venir a la mesa de Cristo? La pregunta 81 dice, ¿quiénes deben venir a la mesa del Señor? Entonces ya hablamos de ese único sacrificio, de la negación de la misa acerca de ese único sacrificio. Debemos de cuestionar esa periodicidad con la que deberíamos de recordar esa obra de Cristo. Y la pregunta 81 del Catecismo dice, ¿quiénes deben venir a la mesa del Señor? Dice, aquellos que están indignados consigo mismos por sus pecados, aquellos que sienten indignación por su pecado. Y esto es lo que mucha gente dice, no quiero ser cristiano, no quiero pasármela tan mal. No quiero pasármela tan mal. Porque los cristianos siempre están arrepintiéndose de algo. Siempre están con dolor por su pecado. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Y entiendo esto. Eso es algo difícil. Pero ser consciente de quién eres y de todas las veces que fallas en amar a Dios como merece Dios ser amado y que fallas en amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, si lo recordamos constantemente, llegaremos a la desesperación, ¿están de acuerdo? Eso nos debe llevar a la desesperación, a la locura. Estar contando cada uno de mis malos pensamientos, cada uno de mis malos deseos, cada uno de mis fallas en amar a Dios y en amar a mi prójimo. Debe ser algo horrible. Y debemos experimentar nosotros como cristianos esa condición horrible. Pero no nos quedamos ahí, por eso venimos al sacramento. Por eso venimos a Cristo, porque decimos, no puedo quedarme en esta desesperación de mi pecado y de mi condición. Tengo que venir a Cristo y abrazarme de Cristo y gozarme de que en Cristo se me ofrezca esta gloriosa gracia. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí es muy importante ser conscientes, cada día más y más conscientes de nuestro pecado. Y al mismo tiempo más y más conscientes de la gracia que se nos da. Muchas personas han experimentado la fe de esta manera, como un símbolo de mayor que, o de menor que, depende de dónde están, a la izquierda o a la derecha. Pero piensen en un triangulito así, acostado, horizontal. Dicen algunos teólogos dicen, cuando iniciamos nuestra fe en Cristo, pensamos que nuestra condición espiritual y la santidad de Dios no están muy alejadas la una de la otra. Sí necesito a Cristo, sí necesito la gracia, pero no tanta, no estoy tan mal. Dice, pero conforme alguien va creciendo en la fe, escudriñando la Escritura, conociendo el Evangelio, profundizando en el Evangelio, entendiendo quién es Dios, entendiendo la santidad de Dios y entendiendo nuestra condición. Dice, al final muchas personas terminan entendiendo que hay un abismo infinito casi entre la santidad de Dios y su condición. Y que todo ese abismo infinito está lleno de la gracia de Cristo que se nos ofrece. Ser maduro espiritualmente no es arrepentirte menos, sino es arrepentirte más continuamente. Más continuamente. Más rápido que antes. Venir al arrepentimiento y abrazarte de Cristo más continuamente. Y disfrutar de lo que Cristo te da más continuamente. Y ver tu pecado más continuamente. Y ver tu miseria más continuamente. Y tu rebelión contra Dios más continuamente. Y esa gracia maravillosa que se te ofrece más continuamente. Esa es la vida de santificación que Dios quiere que llevemos a cabo. Esa conciencia y el sacramento de la comunión nos ayuda a tener esa conciencia. Aquellos quienes deben venir a la mesa del Señor, aquellos que están indignados consigo mismos por sus pecados, mas sin embargo, y esto es lo que acabamos de decir, confían que estos pecados les son perdonados y que sus debilidades que aún les quedan, fíjense, son cubiertas por el sufrimiento y muerte de Cristo. ¿Quiénes más deben venir a la mesa? También aquellos que desean fortalecer más y más su fe y corregir sus vidas. ¿Por qué venimos a la iglesia?
Porque queremos corregir nuestras vidas. Porque no queremos seguir viviendo como podríamos vivir sin venir a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Venimos a la iglesia porque tenemos la voluntad de querer corregir nuestras vidas. Si alguno de ustedes está conforme ya hasta dónde ha llegado en su fe en Cristo, si ya te sientes que ya sabes todo, ya conoces la Biblia. Hermano, yo he leído ya la Biblia 20 veces, 30 veces. No hay nada nuevo en la Biblia. ¿Para qué voy a la iglesia? Ya la he leído. Ya me sé las doctrinas. Acepté a mi corazón con mi maestra de escuela dominical, en mi corazón con mi maestra de escuela dominical a los 9 años. No me hace falta nada. Ya estoy en Cristo, ¿no? Porque además me dijeron que si acepto a Jesús en mi corazón, ya nunca se va a ir de mi corazón. Por eso ya no voy a la iglesia. Porque ya está en mi corazón. Porque ya me sé la Biblia. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. No necesito la iglesia, no necesito la religión institucional, ¿no? Como está de moda. La religión institucional. Soy espiritual, pero no, la religión institucional no. ¿Qué pensamos de eso? ¿Realmente esta persona tiene una actitud de querer corregir su vida? No, está conforme con su vida, está conforme con su espiritualidad, está conforme con la forma que interpreta la Biblia, está conforme con hacer su devocional si es que lo hace, está conforme con orar como ora y está conforme en vivir como vive. Para sí mismo, utilizando a Cristo para sí mismo, para sentirse bien consigo mismo. Pero el que quiere corregir su vida, está luchando. Vamos a ir al texto de la palabra del Señor. Vamos a ir a Hebreos, a la epístola de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 18. Seguimos en estas series tituladas El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg y vamos a hablar sobre quiénes deben tomar la comunión. Vamos entonces al texto, Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 18. Y dice así: Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: Aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Esa es la palabra del Señor en la que vamos a meditar hoy. Y hemos estado hablando entonces en las últimas semanas de que los sacramentos son estas señales externas de realidades internas, que los sacramentos nos llevan constantemente a recordar la obra de Cristo hecha a nuestro favor, y que estos sacramentos desgraciadamente los hemos puesto tal vez en un segundo plano, no les hemos dado la importancia que tienen. Especialmente hablamos de que, por ejemplo, el sacramento de la comunión es realmente un alimento para nuestra fe, es un alimento para nuestra alma. Aunque a veces no pensamos en eso, no pensamos que de verdad estamos alimentándonos del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de una forma espiritual, y que necesitamos ser alimentados de esa manera. Tal vez a veces no lo hemos pensado, tal vez no lo practicamos con tanta
con no tan continuamente como tal vez deberíamos, pero por ejemplo, Suriel nos recordó en el inicio de esta serie sobre los sacramentos, no sé si se acuerdan, pero nos habló de los rituales, ¿se acuerdan? Nos dijo que todos tenemos rituales y los rituales son muy importantes en la vida, ¿no? El ritual puede ser celebrar el cumpleaños de alguien, ¿no? Cada año hacemos el ritual del cumpleaños de una persona y compramos un pastel, aunque odiemos el pastel, compramos el pastel, ¿no? El ritual de ir a un cierto lugar, periódicamente y recordar ahí cuando mis hijos eran pequeñitos aquí o cuando mi papá me traía aquí. Todos tenemos esos rituales. Puede ser el ritual de hacer el café en la mañana, de poner tu café y despertarte antes de que empiece el ruideral en la casa, o todo el día y tomarte tu café ahí despacito. Puede ser leer tu Biblia, puede ser el tiempo que pasas orando, hay tantas formas en las que practicamos los rituales, pero fíjense, los rituales los necesitamos para entender que somos parte de algo mayor que nosotros mismos. Los rituales nos ayudan a entender que hay algo que nos espera. Es como, el ritual es algo que te renueva, el ritual es algo que te anima, el ritual es algo que nos... Por ejemplo, en el año tenemos muchos rituales, ¿no? Empezamos con la Semana Santa, como cristianos empezamos con la Semana Santa en marzo o en abril, y es el ritual de la Semana Santa. Y hacemos la predicación de las 7 palabras cada año, y entonces predicamos esas mismas palabras, esas mismas 7 palabras dichas desde la cruz, y las predicamos, y luego el domingo de resurrección hablamos de Cristo y de su resurrección, y luego hablamos sobre el día de Pentecostés o de la ascensión de Cristo, y luego ya viene la Navidad y vamos a hablar acerca de la Navidad, o hablamos en octubre de la Reforma, y todos estos son rituales que necesitamos para animarnos, para renovarnos, para continuar en la fe. Pero imagínense la importancia que tienen los sacramentos cuando hay una obra espiritual que se manifiesta en ellos. Entonces, fíjense una cosa muy importante. En esta epístola de los Hebreos, el autor nos recuerda que los sacrificios rituales, porque eran sacrificios rituales ordenados por Dios en el Antiguo Testamento, en realidad no eran... Eso no eran esa ley no era la que realmente iba a quitar los pecados, sino solamente una imagen, una figura de lo que pasaría cuando el Mesías regresara. Fíjense cómo el mismo autor de la epístola a los Hebreos nos explica el texto. Primero empezamos con una cita del Salmo 40, versículos del 6 al 8, donde dice: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo... Fíjense, el autor de la epístola a los Hebreos está poniendo ahora como palabras de Cristo las palabras que están en el Salmo 40, versículos del 6 al 8. Pero ahora el autor de la epístola a los Hebreos está diciendo, esas palabras no las dijo solamente el salmista, esas palabras son las palabras de Jesús. Si se dan cuenta, dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo, y luego viene la cita: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cristo es el que viene a hacer la voluntad del Padre para ofrecer el sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Un sacrificio que, a diferencia de los sacrificios de la ley, no podían quitar los pecados. Tenían que estar siendo ofrecidos ¿cada cuándo? Diariamente, continuamente, en la mañana, en la tarde. Sacrificios especiales durante el año litúrgico de los judíos. Todo el tiempo deberían los judíos estar ofreciendo estos sacrificios que dice que no podían quitar los pecados. Pero dice Cristo, he venido a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo realmente cumpliera ese sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Y fíjense, el mismo autor de la epístola a los Hebreos en el versículo 8 lo explica. O sea, primero nos da la cita y luego nos explica. Dice en el versículo 8, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Esos rituales, aunque no podían quitar el pecado, ¿qué recordaban al pueblo de Israel? Que ellos eran pecadores, que estaban en rebelión en contra de Dios y que necesitaban ser perdonados de sus pecados.
Eso es exactamente lo mismo que el sacramento de la comunión nos recuerda a nosotros. Nos recuerda que sin Cristo somos enemigos de Dios y que estamos en rebelión en contra de Dios, en pleito en contra de Dios, que queremos hacer nuestra voluntad sobre su voluntad y que necesitamos someternos voluntariamente a la gracia de Cristo, y por eso venimos a la comunión y por eso tomamos el pan y el vino como un acto voluntario de nuestro reconocimiento del amor de Dios, del sacrificio de Cristo y de nuestro pecado. Y fíjense lo que dice en el versículo 9. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y el autor del Epístola a los Hebreos nos dice: así quitó lo primero, es decir, el continuo sacrificio de animales, para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, ¿de qué voluntad? Lo dijimos la semana pasada. En virtud de la voluntad de Cristo de obedecer al Padre, de hacer la voluntad del Padre como nadie la puede hacer. Dijimos que somos beneficiarios no solamente de la muerte de Cristo, de su cuerpo roto en la cruz y de su sangre derramada en la cruz, pero que somos beneficiarios también, dijimos, ¿de qué? De su obediencia, ¿se acuerdan? Dijimos, desde la obediencia de Cristo somos beneficiarios. Es nuestra esa obediencia. Entonces dice, y en virtud de esa voluntad, es decir, de obedecer a Dios, somos, de que Cristo quiere obedecer a Dios, dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido, y aquí viene la primera vez que dice, una vez y para siempre. Y luego, para hacer una comparación, dice en el versículo 11, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados, y otra vez la segunda vez que dice, un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la derecha de Dios como una señal ¿de qué? De que nuestra salvación, ¿qué? Está completa. De que ya no hace falta hacer nada. No hay otro sacrificio que ofrecer. No hay nada que podamos hacer delante de Dios para ganarnos el favor de Dios. Porque dice, ya hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, apartados para Dios, reservados para Dios, para una relación con Dios. Y dice, en espera, en el versículo 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre, fíjense, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, primero dice, ya somos santificados, es decir, apartados, en un sentido de propiedad. Somos propiedad del Señor, comprados con la sangre de Cristo, apartados para conocerlo, apartados para estar en una relación con Él. Pero ahora, en otro sentido, dice, nos ha hecho perfectos, es decir, no debemos nada delante del Padre, estamos limpios de pecado por causa de Cristo, en ese sentido somos perfectos. Pero también dice que nos está, ¿qué? Santificando en presente continuo, santificando. ¿Se acuerdan? Ando, yendo. ¿Se acuerdan de esas terminaciones que nos enseñaban en español o no? ¿No te acuerdas, Miguel? Tú eres muy joven, debes de acordarte, Miguel. Ando, yendo. No, presente continuo, nos está santificando. Entonces, fíjense, nos ha hecho perfectos en un sentido, no debemos nada, somos agradables delante del Padre. La obediencia de Cristo, como lo dijimos la semana pasada, es nuestra. Su sacrificio nos da libre acceso al Padre, le pertenecemos ya, pero nos está santificando. Está obrando en nuestras vidas, a través de todas las circunstancias de nuestras vidas, a través de la salud, de la enfermedad, a través de ser solteros o ser casados, a través de tener hijos o no tener hijos, a través de tener trabajo o no tener trabajo, tener mucho dinero o tener poco dinero. A través de todas las circunstancias, Dios está santificándonos. ¿Y qué quiere decir santificándonos? Que nos está haciendo más a la imagen de su Hijo, que nos está haciendo más dependientes de Cristo, que nos está uniendo más a Cristo. ¿Se acuerdan que también hablamos en las semanas pasadas de que el sacramento de la comunión es también una manifestación de la unidad que tenemos con el cuerpo de Cristo? No solamente con su cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre, ahí está físicamente el cuerpo de Jesús, pero por medio de su Espíritu Santo participamos de su cuerpo y somos unidos a su cuerpo. Y luego el autor nos lleva a pensar que el cuerpo de Cristo son, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia.
Qué precioso es como ir poniendo las piezas de toda esta idea de redención que nos une a Jesús y que se manifiesta finalmente en la iglesia, donde se imparten los sacramentos y donde somos animados una y otra vez a que pongamos nuestra fe en Cristo. Una y otra y otra y otra vez. Y somos bautizados porque estamos unidos a Cristo. Y tomamos el pan y el vino porque estamos unidos a Cristo. Porque seguimos siendo pecadores, pero reconocemos públicamente que necesitamos a Jesús. Lo hacemos en la iglesia. Por eso los sacramentos no se pueden tomar privadamente en la casa. En este sentido, ahora en la época de la pandemia lo hemos tenido que hacer por una situación de necesidad. Pero este no es el orden en el que vamos a continuar. En un momento determinado, el Consejo de la Iglesia dirá, ya no vamos a transmitir más los servicios del Redentor, porque no podemos seguir en esto para siempre. Tenemos que llegar a un momento en que decimos, tenemos que venir a la iglesia y recibir los sacramentos como debemos hacerlo, porque esto es para hacerlo en comunidad, no de manera privada. Así es que en un momento dado se detendrán las transmisiones de los servicios, seguiremos grabando los sermones, pero el servicio ya no se llevará a cabo y ya no tomaremos el pan y el vino en la distancia, sino las personas tendrán que tomar una decisión. Yo no voy a ir a la iglesia, voy a seguir tomando mi pan aquí, y entonces tendrán que pensar si eso es algo bueno o algo malo, ¿no? Tendrán que pensar si están en obediencia a Cristo o no, si Cristo quiere que estemos en la comunidad presente de la iglesia o no, ¿no? Son cosas que tenemos que ir pensando y tenemos que ir hablando, pero es muy importante porque fíjense, estamos hablando de estas realidades espirituales que se manifiestan en los sacramentos y que realmente hay una unión espiritual con Cristo, pero cuando estamos unidos en la presencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjense lo que dice finalmente en el versículo 14, porque con un solo sacrificio, otra vez, por tercera vez vuelve a decir eso, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Fíjense, después de hablarnos de ese único sacrificio que era necesario para el perdón de los pecados, ese sacrificio que cumple la voluntad del Padre de limpiarnos de nuestro pecado, entonces dice el autor de la Epístola a los Hebreos, fíjense con qué idea une ese único sacrificio de Cristo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de esto, de ese sacrificio único. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Fíjense una cosa, ¿qué es lo que pasa cuando venimos a Cristo? ¿Qué es lo que ocurre cuando venimos a Cristo? Somos hechos conscientes de la realidad de nuestro pecado, que antes no percibíamos nuestro pecado, antes no sabíamos ni siquiera que estábamos pecando, aunque nuestra conciencia nos decía tal vez eso no está bien o eso sí está bien, pero realmente vivíamos haciendo, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Nuestra propia voluntad. ¿Están de acuerdo? Vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos, tomábamos las decisiones que queríamos, vivíamos satisfaciendo nuestros deseos, lo que nosotros se nos imaginaba que era lo bueno que debíamos de hacer, y así vivíamos guiados por nuestras pasiones y por nuestros deseos. Pero cuando llegamos a Jesús, de pronto nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir haciendo nuestra voluntad. Y luego intentamos hacer nuestra voluntad, ¿y qué pasa? Sabemos que estamos haciendo algo que está mal. Y Dios nos disciplina. Y nos arrepentimos de lo que estamos haciendo mal. Y entonces empezamos en una relación consciente de la realidad de nuestro pecado, de un continuo arrepentimiento que hay en nuestras vidas y de una conciencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, estas leyes en su mente. Como cristianos ya no podemos escaparnos de la ley de Dios. ¿Están de acuerdo? Ya no puedes escaparte de la ley de Dios. Sí puedes desobedecer a Dios, pero sabes que estás desobedeciéndolo. Realmente esa ley ya ha sido escrita en nuestros corazones. Ya sabemos quiénes somos en Cristo. O sabemos que si rechazamos a Cristo, sabemos también qué es lo que puede ocurrirnos si rechazamos a Cristo. Ya estamos en una relación inescapable con Dios.
Fíjense, estamos en una relación inescapable con Dios. Hemos venido a un conocimiento que ya no podemos ir para atrás. Ya no podemos olvidarnos de este conocimiento, ¿no? Hay cosas que ves y que dices, ojalá no hubiera visto esto, ¿no? Que dices, ay no, ¿cómo se puede desver algo? Ya no se puede. Ya lo viste, ya no puedes dejar de... Esa impresión quedó en tu mente. Cuando vienes a Jesús, cuando vienes a Cristo, ya no puedes vivir sin Cristo. Ya no puedes vivir haciendo tu voluntad. Puedes intentarlo. Puedes alejarte de Dios, puedes dejar de venir a la iglesia, puedes rebelarte contra Dios, dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Puedes hacer lo que tú quieras, como muchos cristianos lo han hecho. ¿Y qué ha pasado? Cuando realmente han sido hijos de Dios, regresan al camino del Señor y no pueden ni siquiera pecar a gusto, ¿no? Ni siquiera pueden pecar de una manera totalmente inconsciente, porque hay una conciencia de lo que saben de Dios que los mantiene unidos a Jesús, a pesar de su rebelión y de su desobediencia. Y también, claro, muchos se alejan del Señor y jamás regresan a la fe en Cristo. Nunca. Pero quiere decir que nunca fueron realmente hijos de Dios. Pero los que son hijos de Dios van a regresar. Y dice el autor de la epístola, el Espíritu Santo nos da testimonio de ellos, es decir, el Espíritu Santo nos hace conscientes de este sacrificio que nos ha santificado, y dice, este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente, y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos, es decir, los pecados han sido perdonados, ya no hace falta, ¿qué dice? Otro sacrificio por el pecado. Y con eso empezamos la pregunta 80 de esta tarde del catecismo, que dice, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa del Papa? Entonces, habiendo pensado todo esto acerca de este sacrificio único, acerca de la importancia del sacramento como esta manifestación externa de una realidad interna espiritual y como de algo que tenemos como un ritual necesario para nuestra fe, fíjense lo que dice en la pregunta 80 del catecismo. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa del Papa? La cena del Señor, dice, nos testifica que tenemos perdón completo de nuestros pecados y aquí la palabra otra vez, por el único sacrificio de Jesucristo, que Él mismo realizó una vez en la cruz, y que por el Espíritu Santo somos injertados en Cristo, eso lo hablamos en las semanas pasadas, injertados en Cristo, unidos a Cristo en la iglesia. ¿Quién? Con su verdadero cuerpo está ahora, ¿dónde? En el cielo, a la derecha del Padre. Y allí debe ser adorado, no de una manera carnal aquí, sino espiritual. El cuerpo de Cristo está a la derecha del Padre. Dice, pero la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen el perdón de pecados a través de los sufrimientos de Cristo, a menos que Cristo todavía sea diariamente ofrecido a favor de ellos por los sacerdotes. Y que Cristo está corporalmente bajo la forma del pan y el vino, y por lo tanto debe ser adorado en esos elementos. Y de este modo la misa fundamentalmente no es otra cosa que una negación del único sacrificio y sufrimiento de Cristo y una idolatría maldita. Palabras duras de los teólogos de Heidelberg, ¿no? ¿Podemos considerar los rituales, los sacramentos católicos como algo válido cuando los mismos teólogos de Heidelberg dicen esto es una idolatría maldita? ¿Podemos aceptar la comunión de los católicos? ¿Podemos aceptar el bautismo de los católicos con todas sus ideas del agua regeneradora y todo eso? ¿Es un sacramento cristiano? ¿Son sacramentos cristianos los de la Iglesia Católica? No, definitivamente no. Por lo menos yo tengo esa impresión, tengo esa convicción de que los sacramentos católicos no pueden ser considerados válidos como de la fe cristiana, por estas manifestaciones, por estas expresiones de idolatría que hay en ellos. Porque fíjense, además dice, es una negación del único sacrificio y sufrimiento de Cristo. Es decir, ofrecer el sacrificio de la misa es la negación de lo que leímos ahorita en Hebreos. ¿Están de acuerdo? Si decimos que se necesita ofrecer el cuerpo de Cristo todos los días en la misa, ¿qué estamos haciendo?
Exactamente, el continuo sacrificio que dice que Cristo vino a quitar lo anterior para hacer algo nuevo, para establecer algo nuevo. Si alguien practicara ese sacrificio diario, está básicamente negando que un único sacrificio. Y en este texto que leímos del 5 al 18, vimos 3 veces cómo dice el único sacrificio, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está, ¿qué? Santificando. Les voy a decir una cosa. Podemos condenar totalmente el sacramento católico, pero hay una cosa en la que sí debemos de pensar, en lo que ellos piensan que es una necesidad diaria de recordar a través del sacramento la obra de Cristo. Acabo de leer un artículo de John Piper esta semana donde él dice, nosotros los bautistas, dice, pues, en su iglesia, ahí en la iglesia de John Piper, dice, nosotros estamos en un término medio entre los que quieren todo el tiempo estar tomando la comunión y los que lo practican una vez al año. Nosotros sí estamos en el término medio. Nosotros sí estamos balanceados, dice John Piper. Nosotros sí lo tomamos bien, como se debe tomar. Fíjense una cosa, la idea de la misa diaria, la idea de participar del sacramento diariamente, tenemos que pensarlo, si es algo malo. Eso no lo rechaza el catecismo de Heidelberg, la continuidad o la periodicidad de la impartición del sacramento no es lo que rechazan los reformadores. Ninguno rechaza eso, sino la idea de la transubstanciación y de la adoración del pan y del vino. Eso es lo que rechazan totalmente. Pero nosotros tenemos que pensar, ¿cada cuándo tenemos que recordar la obra hecha por Cristo a nuestro favor? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? ¿Es posible seguir siendo cristianos si nos olvidamos de la obra hecha por Jesús a nuestro favor durante un mes? Por 2 días, no te acuerdas, no has pensado en la obra de Cristo. Simplemente estás trabajando, simplemente estás con tus problemas, simplemente estás con tus prisas, simplemente pues, lees tu Biblia y dices, mira, aquí está la historia de David y Goliat. Debo ser valiente como Goliat. Como Goliat no, ¿verdad? Debo ser valiente como David. Aunque Goliat también era valiente, pero no. Debo ser valiente como David. Muy bien, entonces cierro mi Biblia y leí la Biblia, leí la historia de David y Goliat y digo, Víctor, sé valiente como David lo fue. Enfrenta a tus gigantes, Víctor Cruz. Ok, muy bien, la cierro, me voy, sigo con mi trabajo, sigo con mis cosas, ¿no? Y puedo leer otro pasaje que ustedes quieran, la conquista de Canaán. Y dieron 7 vueltas los israelitas a Jericó y cayeron los muros de Jericó. Muy bien, entonces voy a seguir siendo persistente en mi oración por este sueño que tengo, por conseguir esposa, por tener el trabajo de mis sueños. Voy a seguir siendo persistente por que me saque la lotería, por comprar mi casa en Acapulco. Voy a seguir siendo persistente en la fe. ¿Se dan cuenta que podemos leer la Biblia, podemos leer diferentes textos y podemos orar por muchas cosas que no tienen nada que ver con Jesús? Imagínate que ibas así 2 o 3 semanas o 4 semanas leyendo la Biblia de una forma moralista, interpretando la Biblia de una forma privada, sin ir nunca a Cristo, al Evangelio, sin nunca pensar en tu condición miserable, en tu continua rebelión en contra de Dios, y que simplemente sigas leyendo la Biblia, sigas haciendo tus rituales, pero ninguno de ellos tiene que ver con Jesús, ni tiene que ver con tu condición, tiene que ver con conseguir algo en la vida, tiene que ver con hacer algo que quieres en la vida, tiene que ver con sentirte bien contigo mismo al leer la Biblia. Y puedes orar y puedes leer la Biblia y simplemente estás haciendo cosas que te hacen sentir bien contigo mismo, pero nunca llegas a la fe en Cristo. Nunca llegas a decir, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo necesito la sangre de Cristo, el cuerpo destrozado por Cristo, para que el Padre me acepte y gozarte en esa salvación que Cristo te ha dado y encontrar en ella la fortaleza para tu vida? ¿Cada cuándo debemos de recordar eso?
Desgraciadamente yo le he preguntado a muchas personas, sobre todo personas mayores, que han pasado muchos años en la iglesia presbiteriana, y les he preguntado, hermana, hermano, fulanito, ¿está listo usted para ir con el Señor? Y he recibido varias veces la respuesta, todavía no estoy preparado, todavía no he hecho lo suficiente, siento que no he hecho lo suficiente para que el Señor me reciba. Qué cosa tan catastrófica que una persona que ama el himnario evangélico presbiteriano, que ha cantado todos los himnos toda su vida, que participa de la comunión, que conoce el libro de disciplina, el libro de manual de procedimientos de la iglesia presbiteriana y la confesión de fe de Westminster y todos los símbolos doctrinales de la iglesia presbiteriana y dice, no he hecho lo suficiente, Víctor. Pastor, no he hecho lo suficiente, no estoy listo para ir con el Señor. Fíjense una cosa, estamos hablando de la periodicidad de cómo deberíamos tal vez de celebrar el sacramento, porque es una necesidad que los católicos sí ven de hacerlo diariamente, de hacerlo constantemente, de que todo el tiempo pienses cómo está tu relación con Cristo, cómo está tu condición y si realmente necesitas ese Cristo hoy, porque puede pasar mucho tiempo en el que no pienses en eso. Muchos evangélicos, por ejemplo, que han hecho la oración del pecador, han recibido a Jesús en su corazón, y luego después de que reciben a Jesús en su corazón, piensan que les corresponde a ellos vivir una vida que agrade a Dios, y piensan que entonces serán santificados por sus esfuerzos, piensan que sí son justificados por la fe en Cristo, pero que luego serán santificados por sus propios esfuerzos y se olvidan de que la santificación también es una obra que tiene que ver con Cristo, es una obra que tiene que ver con recordar el evangelio constantemente. No podemos ser santificados, unidos a Cristo, hechos a la imagen de Cristo si nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. La misa es una idolatría maldita, con eso estamos totalmente de acuerdo con los teólogos de Heidelberg. Es una idolatría maldita, es una idolatría que niega la efectividad del único sacrificio de Jesús. Pero la periodicidad de la misa es algo que debemos de pensarlo, porque tenemos que pensar cada cuándo tengo que pensar en Jesús. Y les estoy dando ejemplos de personas que han pasado mucho tiempo en la iglesia y que dicen al final de sus días, no he hecho lo suficiente, no he hecho lo suficiente, no estoy listo para ir con el Señor. No he hecho lo suficiente. Y si a esas alturas, después de años de estar en la iglesia y de escuchar miles de sermones, no han podido llegar a la fe de Cristo, no han podido llegar a ese entendimiento de que con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre y que nos está santificando, entonces quiere decir que tenemos que hablar más de la fe en Cristo, de nuestra condición. Y el sacramento nos debe recordar esta necesidad de Cristo constantemente y alimentar nuestro espíritu de este pan y de este vino consagrados. Entonces, ¿quiénes deben venir a la mesa de Cristo? La pregunta 81 dice, ¿quiénes deben venir a la mesa del Señor? Entonces ya hablamos de ese único sacrificio, de la negación de la misa acerca de ese único sacrificio. Debemos de cuestionar esa periodicidad con la que deberíamos de recordar esa obra de Cristo. Y la pregunta 81 del Catecismo dice, ¿quiénes deben venir a la mesa del Señor? Dice, aquellos que están indignados consigo mismos por sus pecados, aquellos que sienten indignación por su pecado. Y esto es lo que mucha gente dice, no quiero ser cristiano, no quiero pasármela tan mal. No quiero pasármela tan mal. Porque los cristianos siempre están arrepintiéndose de algo. Siempre están con dolor por su pecado. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Y entiendo esto. Eso es algo difícil. Pero ser consciente de quién eres y de todas las veces que fallas en amar a Dios como merece Dios ser amado y que fallas en amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, si lo recordamos constantemente, llegaremos a la desesperación, ¿están de acuerdo? Eso nos debe llevar a la desesperación, a la locura. Estar contando cada uno de mis malos pensamientos, cada uno de mis malos deseos, cada uno de mis fallas en amar a Dios y en amar a mi prójimo. Debe ser algo horrible.
Y debemos experimentar nosotros como cristianos esa condición horrible. Pero no nos quedamos ahí, por eso venimos al sacramento. Por eso venimos a Cristo, porque decimos, no puedo quedarme en esta desesperación de mi pecado y de mi condición. Tengo que venir a Cristo y abrazarme de Cristo y gozarme de que en Cristo se me ofrezca esta gloriosa gracia. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí es muy importante ser conscientes, cada día más y más conscientes de nuestro pecado. Y al mismo tiempo más y más conscientes de la gracia que se nos da. Muchas personas han experimentado la fe de esta manera, como un símbolo de mayor que, o de menor que, depende de dónde están, a la izquierda o a la derecha. Pero piensen en un triangulito así, acostado, horizontal. Dicen algunos teólogos, dicen, cuando iniciamos nuestra fe en Cristo, pensamos que nuestra condición espiritual y la santidad de Dios no están muy alejados la una de la otra. Sí necesito a Cristo, sí necesito la gracia, pero no tanta, no estoy tan mal. Dice, pero conforme alguien va creciendo en la fe, escudriñando la Escritura, conociendo el Evangelio, profundizando en el Evangelio, entendiendo quién es Dios, entendiendo la santidad de Dios y entendiendo nuestra condición, dice, al final muchas personas terminan entendiendo que hay un abismo infinito casi entre la santidad de Dios y su condición, y que todo ese abismo infinito está lleno de la gracia de Cristo que se nos ofrece. Ser maduro espiritualmente no es arrepentirte menos, sino es arrepentirte más continuamente, más rápido que antes. Venir al arrepentimiento y abrazarte de Cristo más continuamente y disfrutar de lo que Cristo te da más continuamente y ver tu pecado más continuamente y ver tu miseria más continuamente y tu rebelión contra Dios más continuamente y esa gracia maravillosa que se te ofrece más continuamente. Esa es la vida de santificación que Dios quiere que llevemos a cabo. Esa conciencia y el sacramento de la comunión nos ayuda a tener esa conciencia. Aquellos quienes deben venir a la mesa del Señor, aquellos que están indignados consigo mismos por sus pecados, mas sin embargo, y esto es lo que acabamos de decir, confían que estos pecados les son perdonados y que sus debilidades que aún les quedan, fíjense, son cubiertas por el sufrimiento y muerte de Cristo. ¿Quiénes más deben venir a la mesa? También aquellos que desean fortalecer más y más su fe y corregir sus vidas. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos corregir nuestras vidas. Porque no queremos seguir viviendo como podríamos vivir sin venir a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Venimos a la iglesia porque tenemos la voluntad de querer corregir nuestras vidas. Si alguno de ustedes está conforme ya hasta dónde ha llegado en su fe en Cristo, si ya te sientes que ya sabes todo, ya conoces la Biblia. Hermano, yo he leído ya la Biblia 20 veces, 30 veces. No hay nada nuevo en la Biblia. ¿Para qué voy a la iglesia? Ya la he leído, ya me sé las doctrinas. Acepté a mi corazón con mi maestra de escuela dominical, en mi corazón con mi maestra de escuela dominical a los 9 años. No me hace falta nada. Ya estoy en Cristo, ¿no? Porque además me dijeron que si acepto a Jesús en mi corazón, ya nunca se va a ir de mi corazón. Por eso ya no voy a la iglesia, porque ya está en mi corazón, porque ya me sé la Biblia. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. No necesito la iglesia, no necesito la religión institucional, ¿no? Como está de moda. La religión institucional. Soy espiritual, pero no, la religión institucional no. ¿Qué pensamos de eso? ¿Realmente esta persona tiene una actitud de querer corregir su vida? No, está conforme con su vida, está conforme con su espiritualidad, está conforme con la forma que interpreta la Biblia, está conforme con hacer su devocional si es que lo hace, está conforme con orar como ora y está conforme en vivir como vive. Para sí mismo, utilizando a Cristo para sí mismo, para sentirse bien consigo mismo. Pero el que quiere corregir su vida, está luchando. Querer corregir nuestras vidas es muy difícil, es muy incómodo.
Y por eso venimos a la iglesia. Y nos unimos a otros en el estudio bíblico. Y por eso tenemos que ser pacientes unos con otros. Y tenemos que animarnos unos a otros. Y tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Quiénes deben venir entonces a la mesa del Señor? Aquellos que están indignados con su pecado, pero que confían que estos pecados son perdonados y que sus debilidades, que las debilidades que aún les quedan son cubiertas por el sufrimiento y muerte de Cristo. ¿Quiénes más? Los que también quieren corregir sus vidas. Pero los que no se arrepienten y los hipócritas comen y beben juicio para sí mismos. Los que no se arrepienten, los que dicen, no, pues voy a seguir así, voy a seguir así. Voy a seguir haciendo lo mismo que siempre hago. Voy a seguir buscando mi refugio y mi consuelo en lo que siempre busco, el refugio y mi consuelo. Y no voy a buscar mi refugio y mi consuelo en Cristo. Entonces, ya sé dónde puedo encontrar refugio y consuelo para mi desesperación. Pueden ser miles de cosas. Mucha comida, mucha flojera, mucha lujuria, mucho trabajo, mucho lo que sea. Hay muchas formas de calmar el dolor. Pero puedes elegir entre calmar el dolor a través de todas esas cosas, de las cosas que ofrece este mundo para calmar el dolor. O puedes decir, no, voy a ir a Cristo. Voy a calmar mi dolor con la sangre preciosa de Cristo, con el cuerpo destrozado por Cristo. Voy a participar del sacramento. Quiero corregir mi vida. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que estar en una comunidad a donde me animen a no vivir la vida como yo quiero vivirla, sino como dice la Biblia que debemos vivirla. Y nos ayudamos unos a otros. Y nos animamos unos a otros. Y nos exhortamos unos a otros. Pero los que no se arrepienten y los hipócritas, los que piensan que son mejores que otros, ¿quiénes son los hipócritas? No son los que pecan y vienen a la mesa del Señor. No son esos. Eso no es hipocresía. Decir, soy miserable, necesito más de Cristo, estoy perdido sin Cristo, soy una mala persona, no amo a mi prójimo como debería amarlo, y reconocerlo públicamente y decir, estoy arrepentido de eso. Porque también hay personas que dicen, no, así soy y qué, ¿no? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, así soy y estoy arrepentido, siento indignación de ser así y por eso vengo a la mesa del Señor. Entonces, esas personas, los que pecan y vienen a la mesa del Señor no son hipócritas. Los que creen que no necesitan este sacramento, los que creen que son mejores que otros. Soy mejor que las prostitutas, soy mejor que los homosexuales, soy mejor que los políticos de la 4T, soy mejor que los políticos del PAN. Si piensas que eres mejor que alguna de esas personas que hemos nombrado, no entiendes quién eres realmente, no entiendes tu condición. Pero si te das cuenta de tu miseria y vienes al sacramento, no eres hipócrita. Para eso es el sacramento, para eso fue instituido el sacramento por Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¡Qué seguridad de que la obra ha sido terminada! ¡Qué seguridad de que ya no hay nada más que hacer! La persona que viene a la mesa del Señor entonces debe ser consciente de que el Señor le está santificando, aunque ya está justificado. Es decir, todos los que participamos en la mesa del Señor somos pecadores, fallamos en cumplir la voluntad de Dios, pero confiamos una vez más en la obra hecha por Cristo a nuestro favor. Y sabemos que todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, las está haciendo para acercarnos a Él, para que pongamos nuestra fe en Cristo más y más. Salmo 51 del 1 al 3, ¿qué dice? Precioso salmo, estas palabras que debemos recordar y que dice el salmista y que son nuestras, o pueden ser nuestras propias palabras. Salmo 51 del 1 al 3, algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero lo voy a leer. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Siempre tengo presente mi pecado. El salmista, el mismo David, ¿con qué tiene que luchar? ¿Qué tiene que confesar? ¿Qué condición tiene que reconocer? Una condición rota, y pedirle al Señor que le lave, que le limpie de todo pecado y reconoce sus transgresiones. Eso es lo que hacemos.
Y también por eso debemos tomar un tiempo serio de reflexión antes y después de tomar la cena del Señor. Tenemos que tomar un tiempo, no sé cómo lo hacen ustedes, no sé si damos suficiente tiempo antes de tomar el pan y el vino cuando decimos vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Siempre hacemos eso el domingo, ¿sí o no? ¿Y qué piensas mientras nos quedamos en silencio? Ah, qué rica hamburguesa me voy a comer ahorita que salga de la iglesia. Ay, Señor, ahorita vamos a ir a comer algo riquísimo, vamos a la barbacoa de Santiago, unas flautas ahogadas en salsa verde con crema y queso fresco. ¿En qué piensan ustedes cuando decimos eso? ¿En qué piensan ustedes cuando decimos vamos a ponernos a cuentas con el Señor? ¿O siempre piensas en el mismo pecado? A lo mejor siempre piensas en lo mismo. Ay, Señor, ya sabes en qué ando mal, perdóname. No sé cómo le hacen, no sé si es suficiente tiempo, pero de verdad tenemos que reflexionar en nuestra condición, fíjense, en la condición de nuestro corazón y en la condición de nuestra fe. En la condición de tu corazón y en la condición de tu fe. ¿Realmente sigo creyendo esto? ¿Realmente sigo creyendo que necesito a Cristo de esta manera? ¿Realmente soy una persona desesperada en busca de la salvación en Cristo? ¿Realmente me puedo identificar con toda la gente loca que se acercó a Jesús en su desesperación? La mujer que tenía flujo, o la mujer sirofenicia, a la que Cristo le dijo que era un perro prácticamente. ¿Así de desesperados estamos para venir a la comunión y decir cuánto necesito este pan y este vino, cuánto necesito este sacramento, cuánto necesito de la obra de Cristo? Porque sé quién soy. ¿Tenemos tiempo para pensar esto, para reflexionar en esto? ¿O simplemente decimos lo mismo de siempre, o pensamos en lo mismo de siempre? Tenemos que reflexionar en nuestra condición y en la condición de la fe que tenemos en Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 5:6. Los teólogos de Heidelberg en esta posición, en este artículo 81, en esta pregunta 81, donde dicen ¿quiénes deben de venir a la mesa del Señor? Y dicen los que quieren corregir sus vidas, los que están indignados con lo que hacen mal. Fíjense, utilizan este texto muy interesante, Mateo 5 del Sermón del Monte, versículo 6. Mateo 5, verso 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice, ellos deben de venir a la mesa del Señor. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando lees este versículo, ¿qué es lo que piensas? Hambre y sed de justicia. Díganme como un ejemplo de esto. Un ejemplo. Alguien así, dígalo fuerte, aunque no sea correcta la respuesta. ¿Mande? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, ser perdonado, que se me haga justicia a mí. Por ahí va, Marta, por ahí va. Muchas personas cuando leen esto, entonces dicen, vamos a trabajar con los pobres, vamos a trabajar con estos, vamos a trabajar con las prostitutas, con los inmigrantes, con la gente trans, con esto, vamos a trabajar por las minorías y todo eso. Una parte es eso, la justicia social. ¿Los cristianos deberíamos de estar interesados en la justicia social? Sí, claro que sí. Deberíamos de estar interesados en trabajar por el bien de los que sufren. Eso es innegable. Deberíamos de trabajar para ayudar a las personas que están saliendo en situación de calle y que no pueden pagar su renta. Deberíamos de ayudarles. Deberíamos de ayudar a una persona que necesita que lo internen en un centro de rehabilitación y que no tiene cómo pagar ese centro. Deberíamos interesarnos en eso. Hay muchas formas en las que deberíamos de interesarnos en la justicia, pero fíjense los teólogos de Heidelberg cómo al aplicarlo a este texto de quiénes deben de participar de la cena del Señor, están hablando de otro aspecto de la justicia. Es muy fácil querer que Dios haga justicia en los demás, ¿sí o no? Que Dios castigue y ya ponle el nombre que quieras, rayita. Que Dios castigue, se lo merece, ¿no? Se lo merece. Es una persona despreciable. Se merece que lo castigue. Yo tengo hambre y sed de justicia, pastor.
Yo quiero que se castigue esto y esto y esto. Hay muchos cristianos enojados con todo el mundo que creen que tienen hambre y sed de justicia. Que creen que tienen hambre y sed de justicia. Pero en realidad lo que quieren es que se castigue a los demás como si ellos fueran superiores, como si ellos no fueran a sufrir el mismo castigo que ellos anhelan para otros. Cada vez de que tú anheles que Dios haga justicia sobre alguien, tienes que poner tu cabeza también, como dicen, más bien tu barba, a remojar. Cada vez de que tú anhelas justicia para alguien, que Dios ya haga justicia con alguien, estás diciéndole, Señor, también acá está este cuello. Cada vez de que tenemos que pensar que también es hambre y sed de justicia. Señor, yo quiero ser justo. Señor, yo quiero obedecerte y no puedo. Esa es otra hambre y sed de justicia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos hambre y sed de justicia. Señor, no quiero seguir pecando. No quiero seguir haciendo lo que te desagrada. No quiero seguir refugiándome donde me refugio en lugar de refugiarme en Cristo. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y hallamos esa justicia no en nosotros, sino en la justicia ¿de quién? De Jesús. En la justicia de Cristo. ¿Tienes hambre y sed de justicia cuando vienes a la mesa del Señor? Señor, no quiero seguir pecando, no quiero seguir siendo una persona injusta, no quiero vivir impíamente. Sálvame, Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús. ¿Eso es lo que piensas y lo que sientes cuando vienes al sacramento? Sálvame, Cristo, sálvame, Jesús. Esto es tener hambre y sed de justicia. Señor, no mi justicia, pero tu justicia. Sí quiero obedecerte, sí quiero ser mejor, sí quiero alejarme del pecado, pero te necesito, no puedo hacerlo yo. Ese es otro sentido en el que los teólogos de Heidelberg ponen o interpretan este texto de Mateo 5:6. Me gustó mucho. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este anhelo de justicia se manifiesta si vienes a la mesa del Señor. Si participas del pan y del vino con esta fe, quiere decir que tienes hambre y sed de justicia. No para tus enemigos, no para los que te caen gordos, no para los que odias, sino para ti mismo. ¿Te das cuenta de esto? Finalmente la pregunta 82 dice, entonces, ¿también deben de admitirse a esta cena aquellos que por su confesión y vida demuestran que son incrédulos impíos? Tenemos que aceptar que participen de la cena del Señor los que viven de una manera pública, abiertamente en desobediencia a Dios. Muchas personas cuando las hemos puesto en disciplina me dicen, es que esto es injusto que me estén poniendo en disciplina a mí. Es injusto porque todos somos pecadores. Entonces ponga en disciplina también a otros. Dime, si tienes una acusación contra alguien, dila, hermano. Dila. Fíjense, ¿qué dice aquí? También debe admitirse esta cena aquellos que por su confesión, es decir, por lo que dicen y por su vida demuestran que son incrédulos e impíos. Dice la respuesta, no, porque de ese modo se profana el pacto de Dios y se provoca su ira en contra de toda la congregación. Por lo tanto, la iglesia cristiana está obligada, de acuerdo a la orden de Cristo y de sus apóstoles, a excluir a tales personas por el oficio de las llaves hasta que corrijan sus vidas. Es decir, cuando Cristo le dice a Pedro y a los apóstoles que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Le está dando la autoridad para representar la autoridad de Cristo, pero ¿en dónde? En la tierra, y es la iglesia la que tiene esa autoridad, ¿no? Entonces, si una persona abiertamente por su confesión o por su vida está viviendo de una manera impía, de una manera que niega que está arrepentido, entonces no podemos dejar que siga tomándola. Es, por ejemplo, una persona que está viviendo inmoralmente en inmoralidad sexual y se le dice 2 o 3 veces, por favor, hermano, y no hace caso. Por favor, hermano, y no hace caso. Y por favor, hermano. Entonces, a la tercera vez, cuando ya el pecado es público, porque antes era privado, por eso no se decía nada. Cuando hay una exhortación privada a alguien que está en pecado y esa persona se arrepiente, ¿qué debemos hacer? Si la persona dice, estoy arrepentido, voy a corregir mi vida, ¿lo dejamos que tome la comunión? Claro que sí. Aquí está la comunión, es para ti. Lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez, hasta que su pecado se convierte en algo público, y nos dice, no, ahora sí de veras estoy arrepentido. Entonces, tenemos
que dejar un tiempo, como dice aquí. Dice, está obligada, dice entonces, la iglesia a no dejar que esas personas tomen la cena del Señor hasta que demuestren que quieren corregir sus vidas realmente. No porque los cachamos, no porque supimos lo que estaban haciendo, ¿están de acuerdo? Porque cuando lo confesaron, el perdón ni siquiera se lo otorgamos nosotros, lo otorga Cristo. Pero cuando la persona insiste y su pecado lo lleva a un pecado público, a decir, ya me descubrieron, ya saben. Entonces ahí es donde se tiene que aplicar esto. Eso es algo difícil. Eso es algo difícil. Todavía, en mi experiencia de pastor de, no mucho, pero 25 años, nunca he visto a alguien que diga, muchas gracias por disciplinarme. Gracias, lo necesitaba. La gente se enoja. Las familias de las personas disciplinadas se van de la iglesia. No, a mi hija no le van a hacer esto, a mi hijo no le van a hacer esto, yo no. Se necesita mucha fe en Cristo. Se necesita entender lo que el sacramento nos enseña, que estamos en una comunidad donde vivimos públicamente nuestra fe. Públicamente, nos exponemos públicamente a que nos califiquen los demás. Más los que anhelan obispado, ¿verdad? Más que todo, su vida es pública, ¿no? Pero tenemos que saber que vivimos públicamente en comunidad. Fíjense lo que dice aquí, 1 Corintios 11, versículos 30 al 32. 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 al 32. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay arrepentimiento? Dice el apóstol Pablo a los corintios, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Hablando de la comunión y diciéndoles a los corintios, ustedes toman mala comunión, hacen un desastre de la comunión porque llegan y comen, hacen su comida y los ricos comen su comida y los pobres se quedan con hambre y unos se emborrachan. Es un desastre, son un desastre ustedes en esto de la comunión, ¿no? Y dice, entonces, por eso, por no examinarse, por tomar la comunión de una forma superficial, sin pensar en lo que está haciendo, hay muchos débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Si examináramos nuestro pecado y si examináramos la condición de nuestra fe, como lo dijimos, no se nos juzgaría. Pero fíjense, qué lindo esto. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que Dios había traído juicio a través de enfermedad y muerte a la iglesia como una lección para salvar a esas personas. No, fíjense, no las rechazó, pero las disciplinó a través de enfermedad y de muerte. Eso es una cosa muy interesante. El Señor sí nos juzga y nos disciplina. Si nos juzgamos a nosotros mismos y reconocemos delante del Señor, entonces no es necesario que el Señor nos juzgue y nos discipline. ¿Se dan cuenta lo que es también el sacramento? Tomar el sacramento es esta oportunidad de decir, no quiero que tú me juzgues, Señor. No quiero que tú me disciplines. Vengo al sacramento, de verdad, ayúdame, te necesito. Confesamos nuestros pecados y al tomar el sacramento, de esa manera y al arrepentirnos de nuestro pecado, estamos alejando de nosotros el juicio que podría venir. Si lo tomamos sin pensar, si no nos arrepentimos, estamos llamando ¿qué? Al juicio de Dios, a que venga y nos enjuicie. Pero porque nos ama, dice Pablo, porque nos ama. Nos disciplina para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Fíjense lo que dice. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Interesante que los teólogos de Heidelberg pongan este texto. Dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces. Y después, ¿qué dice? Evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. La persona que esté causando divisiones en la iglesia, amonéstalo 2 veces. Llámalo al arrepentimiento, dile que ya no esté causando problemas, que no esté chismeando, que no esté hablando cosas que no debe hablar en la iglesia. Y si no, evítalo. Y lo ponen en este texto, como soporte de este texto, de quienes no deben participar en la mesa del Señor. Las personas que viven de una manera impía, inmoralmente, públicamente, y las personas que causan divisiones.
que dañan a la iglesia, también debemos de decirles, no puedes participar de la mesa del Señor. La disciplina es un tema que vamos a tratar más adelante, de la disciplina en la iglesia. Pero es algo que se puede prevenir, fíjense, es algo que se puede prevenir si comprendemos el significado del sacramento de la comunión. Este sacramento nos recuerda que hemos sido hechos perfectos con un solo sacrificio. El Señor nos acepta totalmente por medio de su Hijo y así nos afirma en su palabra. Me encanta cómo termina el texto con el que empezamos de Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Dice después: nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Si hoy aceptas el sacrificio de Cristo, no te hace falta nada para estar bien con Él. ¿Puedes confiar en esto? Que a pesar de que eres como eres, hoy no debes nada si estás en Cristo. Hoy puedes acercarte al trono de la gracia sabiendo que no debes nada. ¿De verdad crees esto? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a través del catecismo vamos reflexionando, Señor, en la realidad espiritual que hay en estos sacramentos. Sabemos que aún los reformadores no pudieron ponerse de acuerdo exactamente en la naturaleza de los elementos que tomamos para el sacramento de la comunión. Pero nosotros, Señor, sí creemos que hay una presencia espiritual de Jesús en ellos, en el pan y en el vino. Que no solamente son pan y vino, pero hay una presencia espiritual de la cual se alimenta nuestra fe en ti, que nos bendice cuando participamos de ella correctamente, en fe en Cristo. Padre, oramos para que cuando podamos venir, participar de este sacramento, Señor, también nuestras almas hallen consuelo para la desesperación, para la angustia, para la soledad, para la profunda insatisfacción que experimentamos tantas veces. Padre Santo, gracias por darnos este alimento. ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cómo debemos aprender a participar de él correctamente? Ayúdanos y guíanos como iglesia a hacerlo de una manera que te agrade a ti, Señor. Pues te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén, amén.